Ok, bueno, les doy la bienvenida a todos a esta nueva sesión del seminario. Gracias por asistir. Hoy está con nosotros la doctora Daisy Arroyo, académica del Departamento de Estadística en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Algunos de sus temas de investigación se enfocan en algoritmos de simulación geoestadísticos que son especialmente útiles en la industria minera. Así que bueno, Daisy, muchas gracias por participar de esta actividad y te cedo la palabra para que puedas comenzar. Me parece que estás con el micrófono apagado, ¿no? Ahí sí. Ya. Buenas tardes a todos los presentes y bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario para presentar un trabajo. Y bueno, hoy les voy a presentar un trabajo que realicé en conjunto con el profesor Javier Emery del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, que es sobre el muestrador de Gibbs, ¿no? Una propuesta de incorporar parámetros de relajación para simular vectores aleatorios gaussianos. Voy a poner en modo presentación para que no sé si me sale. Ya. Entonces, bueno, empezando con mi presentación, el esquema, daré una breve introducción, ¿ya? Sobre el objetivo de este trabajo y también el muestrador de Gibbs se presentará en el caso para simulación no condicional y algunos experimentos, y posteriormente también veremos el caso para simulación condicional a datos duros. Y también hay algunas pruebas numéricas y conclusiones. Bueno, como motivación, la simulación de campos aleatorios se utiliza bastante en geoestadística para cuantificar la incertidumbre en fenómenos regionalizados, puesto que solo tenemos información limitada, que es a través de los datos. ¿Y qué son fenómenos regionalizados? Son fenómenos que están distribuidos en el espacio y presentan una cierta continuidad. Y bueno, donde espacio en general lo consideramos un espacio geográfico, pero también puede ser algo más complejo, ¿no? Puede ser espacio-tiempo, o la esfera, entre otros. Ahora, la simulación de campos aleatorios tiene bastantes aplicaciones, principalmente en la minería, como mencionaba Alfredo, donde también su principal campo de aplicación de la geoestadística, ¿no? Donde se utiliza mucho para el modelamiento de depósitos mineros, pero también hay otras áreas como en ciencias forestales, campos agrícolas, entre otros. En este trabajo nos restringimos también a la simulación de campos aleatorios gaussianos, es decir, campos que tienen una distribución finito-dimensional normal, ¿no? Multivarial. Y de esta forma también el problema se reduce a simular un vector aleatorio gaussiano con una media preestablecida y una matriz de varianza-covarianza dada. Entonces, o sea, de acá en adelante va a ser la simulación de vectores aleatorios gaussianos. Bueno, el objetivo del trabajo es presentar dos algoritmos iterativos. En realidad es el muestrador de Gibbs, pero en dos versiones. Uno para simulación no condicional y el otro para simulación condicional. ¿Ya? Entonces, y queremos simular un vector aleatorio gaussiano con media cero y una matriz de varianza-covarianza dada. Ahora, hay en la literatura hay varios algoritmos que han sido propuestos para simular vectores aleatorios gaussianos, pero muchos de ellos algunas veces están limitados también por el tamaño, por ejemplo, de los componentes del vector,
porque requieren invertir la matriz de covarianza, o también si mi vector de componentes es bastante grande, se recurre a la aplicación de vecindades móviles, lo cual hace que la reproducción de los momentos de primer y segundo orden ya no sean exactos o sean bastante, haya falta de precisión. Entonces vamos a ver la primera parte de la simulación no condicional, donde, bueno, en este caso no tenemos datos, solo queremos simular un vector aleatorio gaussiano con media cero y matriz de varianza covarianza C. Además, esta matriz debe ser estrictamente definida positiva para poder garantizar la existencia de su inversa, ¿no? Y de tal forma también incorporamos un vector aleatorio gaussiano dual, un vector X, ¿ya? De tal forma que este vector también tiene media cero y su matriz de covarianza es la matriz B, que precisamente es la inversa de mi matriz C. Este vector aleatorio dual ya fue introducido anteriormente por Galli-Gao en 2001 y también se vio en un trabajo que presentamos en el año 2012. Bueno, entonces la idea es aplicar el muestrador de Gibbs al vector dual, ¿ya? Entonces primero simular el vector dual y posteriormente, por la relación que tiene con mi vector I, que es mi vector objetivo, entonces obtengo mi vector I. Entonces, en 2012 ya se presentó un algoritmo para simular este vector dual. Es un algoritmo iterativo, por tanto necesitamos inicializar, ¿no?, un vector de inicialización que podemos considerar, por ejemplo, un vector de ceros. Y en cada iteración, la idea es particionar mi vector dual, o mi vector X, en dos subvectores donde el subvector XJ contenga P componentes, que van a ser las que se van a actualizar, y las otras n-p componentes lo vamos a tener en el subvector I. Entonces la idea es, en cada iteración, actualizar las P componentes que están en el subvector XJ dada de esta manera, y mientras que las n-p componentes se mantienen, ¿no? Donde acá el omega ji es una matriz P por n-p de ponderadores de Kriging simple que utilizamos para predecir el vector XJ a partir del vector XY. Y RK, RK es un vector aleatorio gaussiano independiente del vector XY de la iteración anterior, que tiene media cero y matriz de covarianza sigma J, donde sigma J es la matriz de los tensores de Kriging simple. Ahora, bueno, estas matrices omega ji que tenemos acá, y también para el RK, lo podemos extraer también directamente de la matriz C, ¿no? Ahí esto se puede demostrar. Y en el trabajo presentado en 2012, se propuso que este vector RK sea SJ por UK, donde SJ, esta matriz, es el factor de Cholesky de mi matriz sigma J, y UK es un vector aleatorio gaussiano estándar independiente de mi vector dual de la iteración anterior. Un formalismo más general consiste en elegir este RK como una combinación lineal de un vector aleatorio gaussiano con media cero y matriz de covarianza sigma J, y además independiente también del vector dual XK-1, y el vector de tensores de Kriging. Entonces, acá justamente en este formalismo general incorporamos un parámetro ρ, que va a ser nuestro parámetro de relajación.
Entonces, ρ lo vamos a considerar que puede tomar valores entre -1 y 1, sin contar el -1 y 1. Ahora, considerando la relación que tiene el vector i con el vector dual, también podemos directamente actualizar el vector i, ¿no? Haciendo algunas, reemplazando la formulación de mi vector dual. Entonces puedo tener la actualización de mi vector i directamente, ¿no? Una vez que tengo el vector i en la iteración anterior y que tengo componentes por columna de mi vector C y acá está mi parámetro ρ. Entonces este parámetro, como les decía, es el parámetro Sí, al parecer, como dice Fabián aquí en el chat, sí, se cayó la conexión, me parece, de Daisy. Así que habría que esperar si, bueno, retoma la conexión, ¿no? a ver, voy a platicar para que no se me corte. Ya, entonces estaba, bueno, el muestrador de Gibbs se puede aplicar directamente al vector i y como es un método iterativo debemos medir su convergencia y podemos medir de la sucesión de todos mis vectores obtenidos, mis vectores i, y calcular su matriz de covarianza, ¿no? En iteración k y también en iteración k-1, y además partiendo con o inicializando mi matriz de covarianzas con 0, considerando que el vector dual tomamos un vector de ceros. ¿Ya? Entonces, bueno, siguiendo la definición de una matriz de covarianza, ¿no? La esperanza del producto de mi vector i por su transpuesta y reemplazando las ecuaciones, obtenemos esta ecuación de actualización de la matriz de covarianza, ¿no? Que ahí tenemos la matriz de covarianza de la iteración anterior y también está en función de las estaba hablando sobre la matriz de convergencia, no, perdón, la convergencia de la matriz de varianza-covarianza. Entonces, si la sucesión de vectores simulados en cada iteración converge en distribución a mi vector objetivo, entonces la matriz de varianza-covarianza, cuando k tiende a infinito, también converge a la matriz de varianza-covarianza del vector objetivo. Ahora, ¿para qué valores del parámetro de relajación esta convergencia es más rápida? Entonces, vamos a ver algunas pruebas. Bueno, se hicieron experimentos numéricos sobre casos sintéticos. ¿Ya? Acá primero voy a mostrar los detalles para la implementación de las pruebas. Si bien el algoritmo del el muestrador de Gibbs se puede aplicar para simular vectores bastante grandes con propósitos de simplemente medir también la convergencia y los parámetros y el parámetro. Se ha considerado una grilla pequeña, ¿no? Porque tenemos que calcular también las matrices de covarianzas en cada iteración. Entonces, los experimentos se realizaron sobre una simulación, sobre una grilla con 50 por 50 nodos, es decir, tenemos 2500
sitio a simular, y el muestrador de Gibbs se inicializa con un vector de ceros. También en cada iteración se va a actualizar solo una componente, ¿no? Entonces el P tomamos uno y vamos a actualizar, vamos a hacer la visita de los nodos con una permutación aleatoria. Ahora, ¿cómo medimos la convergencia de mi matriz de varianza-covarianza del vector simulado? Vamos a calcular la norma estandarizada de la diferencia entre la matriz de varianza-covarianza del vector simulado con la matriz de varianza-covarianza del vector objetivo. Y ρ variamos entre menos 0,8 y 0,8. Y también consideramos 37.500 iteraciones. Es decir, cada uno de los nodos de mi vector van a ser actualizados 25 veces, perdón, 15 veces. Y también tenemos que ver qué modelos de correlación a considerar. Entonces, como ejemplo, vamos a ver el esférico estacionario con alcance 10 y también una mater no estacionario con parámetro de escala que va a variar de 1 a 20 y un parámetro de forma que varía linealmente de 0,25 a 1,75. El modelo esférico es bastante conocido y el materno estacionario también se puede ver en este artículo en el 2018, donde presentamos varias familias de modelos de covarianza no estacionarios. En este caso, el materno estacionario, de esta forma, tenemos que los parámetros de escala A, ¿no? Acá, y el parámetro de forma, el nu, ahora dependen de cada sitio, ¿no? Por eso ya no depende simplemente de H, como es el caso de los modelos estacionarios. Entonces, bueno, los resultados de las pruebas numéricas podemos observar en esta tabla. Ahí tenemos ρ que va a ir variando de menos 0,8, menos 0,6 hasta 0,8. Y los resultados también tenemos para 12.500, 25.000 y 37.500 iteraciones para ambos modelos. Y podemos observar que, bueno, si tuviéramos un muestrador de Gibbs no relajado, que sería para ρ igual a 0, también hay una buena convergencia, ¿no? Va reduciendo, porque, bueno, me olvidé acá mencionar, acá el eta K, que va a ser lo que estamos midiendo, esta norma estandarizada de Frobenius, cuando en el estado inicial este eta K es 1, y podemos ver que luego ya después de 5 actualizaciones de cada nodo, va reduciendo bastante este valor, ¿no? Entonces, y bueno, con 37.500 iteraciones, ya ahí tenemos valores bastante pequeños, con los cuales podemos decir que tenemos una buena convergencia. Y también, bueno, en el caso podemos ver para ambos modelos, para el esférico con alcance 10 y el materno estacionario, para ρ próximo a 1 tenemos una convergencia más lenta, y mientras para ρ negativo, en el caso del no estacionario, y para el esférico, para 0,2 tenemos los mejores resultados. Bueno, como una primera parte de conclusiones de esta parte no condicional, bueno, si bien acá solo presento dos modelos, en realidad se ha probado con diferentes modelos, también un cúbico, exponencial, y entre todos ellos se ha observado que la convergencia es más rápida con un parámetro de relajación negativo. Solo hay una excepción en el caso cuando tenemos un modelo de corto alcance como el esférico acá, que ahí tenemos para un ρ de 0,2.
Y como regla, podemos considerar un ρ igual a menos 0,6 para ahí, tener una buena convergencia para todo tipo de modelo. Y también el número de iteraciones, bueno, se ha hecho pruebas también con otros modelos y también considerando 15 actualizaciones de mis n sitios, tengo una buena convergencia, por tanto podemos decir que con 15n, donde n es el número de componentes del vector a simular, tenemos una buena convergencia. Bueno, ahora pasamos a ver la simulación condicional a datos duros, ¿ya? Es decir, datos que no presentan incertidumbre en sus valores, porque tenemos también datos suaves, que ahí tenemos datos de intervalo, ¿no? Entonces no tengo un dato un valor específico, sino en datos suaves me indican simplemente que pertenece a un cierto intervalo. Entonces en este caso es simulación condicional a datos duros, donde ahora el objetivo, bueno, es parecido al caso no estacionario, solo que ahora mi vector y la simulación también va a ser condicional a los valores conocidos de algunas componentes del vector. Entonces, la idea es que de mis n componentes, hay algunas componentes que sí tienen valores. De esta forma, reordenamos el vector i como bueno, dos subvectores en los cuales el subvector i sub o va a tener los datos, ¿no? Donde tengo valores, y los restantes, n menos o, van a ser, va a corresponder a componentes que no tienen valores. Entonces, el problema es simular el vector o el subvector i sub u condicional al subvector i sub o, que justamente son mis datos. Entonces, nuevamente, como en el caso no condicional, introducimos el vector dual, que tiene media cero y matriz de varianza covarianza B, que es la inversa de C. Y mi vector dual también lo puedo reordenar de tal forma que tenga la misma estructura de un subvector con componentes con valores desconocidos y un subvector que corresponde a las componentes con valores. Y también la matriz de C, la que relaciona a mi vector dual con mi vector objetivo, también la puedo escribir como matrices por bloque. Entonces, vamos a denotar como INCS, una simulación no condicional de mi vector objetivo I, y una simulación condicional, que lo vamos a denotar como CS, condicional a mis datos, se obtiene por Kriging residual. Entonces tenemos ahí la formulación del Kriging residual, acá tenemos el residuo, ¿no? Acá los datos, el vector I, el vector simulado no condicional en las ubicaciones con dato, y las matrices CU0, CUO y CO inversa, y el otro CO con CO a la inversa también. Estas son matrices de Kriging. ¿Ya? Entonces, bueno, en la segunda ecuación podemos ver además que, bueno, estas CO con CO inversas nos da la identidad, y nos queda simplemente el vector de datos, es decir, el vector de simulación condicional en los sitios con datos es igual a mi vector de datos. Y bueno, también podemos tener el Kriging residual o las mismas ecuaciones para el vector condicional dual, ¿no? Mi vector X. Entonces ahí tenemos, bueno, reemplazando también estas dos ecuaciones y considerando la relación
que tiene, bueno, que B es la inversa de mi matriz C. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, donde podemos ver que la primera en realidad me está diciendo que mi vector de covarianza condicional en los sitios sin dato es igual a mi vector dual, ¿no? No condicional en los sitios sin dato. Entonces, de esta forma solo necesitamos el vector en los sitios con dato. Entonces, podemos simular o obtener una simulación condicional del vector dual y luego del vector y, ¿no? Por la relación que tienen, simulando primero X, haciendo una simulación no condicional, y luego solo condicionar el subvector XO correspondiente a los índices de los datos condicionantes, ¿no? Entonces solo necesitaríamos esta segunda ecuación. Y considerando también que bueno, la relación que tiene el vector Y con mi vector X, ahí podemos tener todo en términos de X acá, porque acá tengo un Y todavía. Entonces ahí tengo una ecuación en que todo está en función de mi vector dual, lo cual pues, también podemos escribir de esta manera y ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales. Entonces, bueno, si tuviéramos bastantes datos, ¿no? Un número grande de datos, para evitar invertir esta matriz CO, recurrimos a métodos iterativos como el Gauss-Seidel. Entonces, vamos a resolver este sistema con el método Gauss-Seidel con inicialización. El vector dual condicional va a ser igual al vector dual no condicional y el vector dual, perdón, el vector Y condicional va a ser igual a la relación que tiene con el vector dual, ¿no? Ahí está también el vector dual no condicional. Y en cada iteración, entonces actualizamos una componente J del vector dual y también el vector Y condicional objetivo. Y bueno, también podemos aplicar la versión mejorada del método Gauss-Seidel, el método de sobre-relajación sucesiva, donde ahí incorporamos un parámetro, ¿no? Que varía entre 0 y 2, el parámetro omega, donde, bueno, haciendo algunas operaciones, en realidad simplemente el omega se incorpora ahí. Si omega es 1, volvemos al Gauss-Seidel, ¿no? Entonces no, solo tiene influencia acá. Entonces, de igual forma tenemos que medir la convergencia y para eso, en el caso condicional, tenemos que calcular el vector esperanza de mi vector simulado, el vector condicional, y también su matriz de varianza-covarianza. Ahora, el vector esperanza en la iteración M va a ser igual a esta expresión donde partimos en la inicialización de nuestro algoritmo con 0 porque estamos partiendo de un vector Y simulado no condicional, donde ahí teníamos que tiene media 0. Y la matriz de varianza-covarianza inicializamos con la matriz C, ¿no? Que teníamos como dato, y para m mayor que 0, esta matriz de varianza-covarianza se actualiza con toda esta expresión. ¿Ya? También tenemos que, si mi vector obtenido en cada iteración, ¿no? Condicional, converge en distribución a mi vector objetivo condicional, entonces el vector esperanza converge al
vector esperanza condicional, que va a ser la predicción de Krige. Y mi matriz de varianza-covarianza converge a mi matriz de errores de Krige. Ahora, bueno, también vemos algunos experimentos. En este caso, vamos a considerar la misma grilla de 50 por 50 como el caso no condicional, pero ahora como necesitamos datos, entonces primero vamos a realizar una simulación no condicional para obtener, obtener un vector de referencia. En este caso se simula con un algoritmo diferente, el algoritmo de descomposición de Cholesky, y de ahí, una vez obtenida esta simulación, extraemos de ahí 200 datos. Y omega, bueno, vamos a ir variando entre 0 y 2. El criterio de parada, en este caso, para la parte condicional, se va a considerar 5000 iteraciones. Y vamos a medir ahora la convergencia tanto del vector esperanza como de la matriz de varianza-covarianza, ¿no? Entonces ahí tenemos la norma estandarizada de Frobenius de los vectores esperanza de la iteración M y el objetivo, y también la matriz de varianza-covarianza. Bueno, ahí tenemos resultados. En este caso solo están ya para las 5000 iteraciones con omega 0,2, 0,4 hasta 1,8 y los resultados para el vector esperanza y para la matriz de varianza-covarianza. Entonces, bueno, podemos observar que cuando omega es muy próximo a 0 o a 2, ¿no? Que son sus límites, justamente ahí la convergencia es más lenta, y mientras que cuando omega es próximo a 1,4 o está entre 0,6 y 1,4, tenemos una buena convergencia. También, bueno, acá presento el comportamiento de la norma estandarizada de Frobenius, cómo va reduciendo a medida que aumentamos el número de iteraciones, tanto de del vector esperanza, ¿no? Para ambos modelos, el esférico y el materno estacionario, y también para la matriz de varianza-covarianza. Pueden ver que en el caso del materno estacionario, estas diferencias son un poco, no se puede distinguir mucho, a no ser para este valor que justamente es el que tiene convergencia más lenta, el omega 1,8. Acá también el omega 1,8 es el que tiene convergencia más lenta. Y bueno, para demostrar que el algoritmo mostrador de Gibbs relajado también funciona para simular vectores más grandes, no solo el 50 por 50 que estaba pequeño. En este caso se ha simulado el vector para una grilla con 250.000 nodos, o sea, con un vector, y considerando un modelo de covarianza esférico con alcance 100, y de igual forma como en los ejemplos anteriores, primero se ha simulado el vector de 250.000 componentes con el vector, con el algoritmo de descomposición de Cholesky para tener un vector de referencia y de ahí extraer 10.000 datos. Para la etapa no condicional se ha considerado 250.000 iteraciones. El parámetro de relajación para la etapa no condicional, un ρ de menos 0,6, que era el parámetro como regla, y además ahora se va a actualizar 25 nodos simultáneamente. Y para la etapa condicional se considera 2 millones de iteraciones, es decir, vamos a visitar los 10.000 sitios con datos 200 veces. Y el omega, el parámetro, tomamos 1,2. Y de ahí hacemos la simulación
Bueno, acá estos son los datos, los 10.000, y acá tenemos la simulación condicional. Como pueden ver, tiene bastante relación, y también se ha medido la diferencia que pueden tener los valores en los sitios con dato y el mismo sitio simulado. Y hay una diferencia, el valor mínimo era de 0.0025 y el máximo de 0.0287. Entonces, se acerca bastante los valores simulados a los valores reales. Bueno, como conclusión, en esta segunda parte del muestreador de Gibbs condicional, bueno, la convergencia es más rápida cuando tenemos valores de omega cercanos a 1,4, cuando el modelo de covarianza tiene corto alcance. Y cuando tenemos modelos de covarianza con largo alcance, un omega cercano a 0,6 es bastante apropiado. Y como regla podemos considerar un omega igual a 1,2, que es el que se consideró en el último experimento. Y los parámetros de relajación cercanos a 0 y 2 producen convergencias más lentas, como les había mostrado en la tabla. Bueno, como conclusiones finales, ¿no?, de los dos casos, los algoritmos, tanto en la parte no condicional y condicional, destacan por su versatilidad, precisión y bajo costo. No tiene restricción en la estructura de covarianza. Se puede simular campos aleatorios gaussianos estacionarios o no estacionarios. También se puede simular en cualquier espacio, cualquier número de ubicaciones, y que estas estén distribuidas uniformemente o no. Si bien en los experimentos presenté que estaban los nodos sobre una grilla regular, pero también puede estar distribuidos irregularmente. El costo numérico es proporcional al número de ubicaciones a simular y al número de iteraciones. Como habían visto en la etapa no condicional, el número de iteraciones para tener una buena convergencia era 15 por n, donde n es el número de componentes del vector. Entonces ahí tenemos un orden de n cuadrado. Con esto también tenemos una buena mejora con respecto, por ejemplo, al mismo algoritmo de descomposición de Cholesky, que tiene una complejidad del orden de n al cubo. Y también el muestrador de Gibbs sin relajación también tiene el orden de n cubo. Bueno, ambos algoritmos, tanto para simulación no condicional como para condicional, permiten simular un vector aleatorio gaussiano, ¿ya?, con una buena convergencia, considerando una elección adecuada de los parámetros ρ y omega. Bueno, como algunas referencias, acá este es el artículo que tenemos en el 2012, donde está el muestrador de Gibbs. Este es sin relajación, o sea, es decir, considerando ρ 0, pero el algoritmo es bastante similar. Y bueno, este artículo que fue publicado el año pasado si tienen mayor interés para ver también todas las ecuaciones, todos los cálculos que se hizo para llegar a las ecuaciones finales, tanto para no condicional como para condicional. Entonces, está en este artículo. Y bueno, este artículo también es sobre las familias, de ahí extraje la fórmula del materno estacionario. Y Galligau, que es un artículo de referencia bastante utilizado para el muestrador de Gibbs. Y bueno, agradezco la invitación al seminario, y también, bueno, este trabajo fue financiado por Proyecto SANIT
y muchas gracias por su atención. Gracias, Daisy. Muy interesante la charla. Ahora vamos a proceder a una ronda de preguntas, así que no sé si alguno de los participantes puede levantar la mano en el caso de que tenga alguna pregunta. Francisco Cuevas, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena charla, Daisy, todo muy claro. Y te quería hacer una pregunta sobre la partición del vector. Tú dices que es una partición aleatoria, esta se va particionando por bloque, ¿o no? ¿En cuál estacionario? No, en el caso estacionario, sí. En el caso cuando tú prestas en la simulación no condicional. No condicional. Ujú. Sí, o sea, en cada iteración la partición va a ser diferente. Ya. Mm, Pero, pero porque se escoge el número de valores a escoger y después se escogen al azar también. sí, Ya. Ajá. Sí, lo que pasa es que hay métodos del tipo Gibbs Sampler que lo que hacen es tomar bloques y los van moviendo de forma determinista. Y esos bloques se van actualizando así por paso. Entonces, yo no sé si el agregar la aleatoriedad te da alguna ventaja en términos de respecto al hacer los bloques deterministas o es, no sé. no, en realidad, por ejemplo, el artículo que decía del 2012, nosotros Ujú, ahí probamos diferentes tipos de cómo ir actualizando las componentes y cuando ujú. hacemos determinista en realidad me daba menos, no tenía mejores resultados en ese caso. En realidad, Ya. considerando permutación aleatoria, ahí teníamos mejores resultados. Pero resultado en términos de la velocidad de convergencia, ¿cierto? Sí, de la Ah, velocidad de perfecto, sí, sí. Sí. Ya, y lo otro que te quiero preguntar también es sobre si es posible, bueno, son dos cosas. La primera es lo básico de si es que este método lo tienes en algún paquete de R o están los códigos disponibles, está en algún Eh, repositorio. no, no tengo un repositorio. Todo Ya, esto fue trabajado en MATLAB. ujú, perfecto. Ya, ¿y hay alguna forma de pasar a paralelismo esto? Porque yo he visto algunos pues, mostradores de Gibbs que se pueden paralelizar en términos del número de iteraciones. Entonces eso te reduce el costo computacional. Bueno, no te reduce el costo computacional, pero te reduce los tiempos al final de cuentas. Entonces, ¿no habría alguna visión así como para poder paralelizar algo así? Eh, Tal vez, bueno, antes cuando se trabajó hace algunos años atrás, inicialmente se trató de paralelizar, pero como en cada iteración necesitamos actualizar diferentes componentes, Ujú. no, no se pudo. Tal vez ahora se pueda intentar hacer nuevamente, porque antes lo intenté y no se podía. Ya, Entonces, sí, ujú. Ya, perfecto. Eso, muchas gracias. gracias a ti. Gracias, Francisco. Ahora le cedo la palabra al profesor Felipe Osorio. Hola Daisy, muchas gracias por la presentación, muy interesante todos los métodos que presentaste. Yo me quedé pensando, algo ya lo comentó Francisco, pero me quedé pensando en la selección del parámetro ρ. Francisco ya comentó algo sobre la selección, o qué comentarios sobre la selección de la partición, pero en el caso del método para simulación en el contexto no condicional, tú diste algunas recomendaciones para la selección del RAW. Yo me quedé pensando si eso podría uno, en lugar de considerar un valor fijo para el RAW, uno pensar en una secuencia de valores para el RAW. Tengo en la cabeza un poco cómo es el método de Robbins-Monroe, que la actualización que tú presentaste es muy similar. Yo no sé si han explorado cosas de ese estilo. Y si tú nos pudieras hablar un poco más sobre los tiempos de ejecución del método que tú nos presentaste. Eso, gracias. Mm, Ya. Bueno, en realidad ahora hay una idea, si queremos trabajar sobre que este RAW vaya también variando de acuerdo al número, de acuerdo con la iteración. Porque, por ejemplo, las pruebas se prueba, digamos, para RAW -06 y ahí
pero este menos 0,6 en cada iteración es la misma. Entonces sí hay una idea de poder en cada iteración también variar el row, o que vaya, no sé, que tenga una especie de, que vaya decayendo poco a poco o algo así, ¿no? Que tenga algún comportamiento para ver también que sea más dinámico. Y respecto a los tiempos, bueno, como para las convergencias, para los resultados de las tablas, que era la convergencia de la matriz de varianza-covarianza o el vector esperanza, ahí sí demoró bastante los experimentos porque había que calcular estas matrices, entonces ahí costaba bastante. Pero si solo queremos simular el vector, como presenté el último ejemplo, que solo era simulación del vector, ahí es bastante rápido. No se debe demorar media hora tal vez o menos, solo la simulación del vector. Lo que cuesta es para las tablas, por ejemplo, ahí tuve que calcular en cada iteración varias matrices, productos, sumas, y ahí sí demoraba bastante. Perfecto, muchas gracias, Daisy. ¿Alguna otra pregunta? Yo aprovecho de hacer una pequeña pregunta respecto a lo que mencionaba recién Felipe. Escuché bien, dijiste 30 minutos, simular un vector ¿de qué tamaño? Más o El menos. de 500 por 500. Ah, ya, Sí, 250.000 puntos. sí. Ya, sí, igual, claro, razonable, considerando que con la descomposición de Cholesky sería intratable, al menos en un computador como los que Mm. todos tenemos en nuestra casa, sería imposible, ¿no? Eh, Bien, al parecer no hay más preguntas, así que bueno, Daisy, te quería agradecer nuevamente por participar de este seminario, agradecer también a todos los que participaron de esta sesión y bueno, por mi parte me despido. Gracias a todos. Muchas Adiós. gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Estuvo muy Daisy. bueno. Chao, chao, muy buena. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.